Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que hoy vamos a tener, que se llama Yahvé, el Imperio, Masculinidad y Poder en el libro de Esdras. La Congregación Nuestra Señora de Sion y el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas se sienten muy complacidos de que hoy nos acompañen a esta charla. Vamos a tener a una gran amiga de la congregación y también de CERJUC, que es la profesora Elizabeth Cook. Ella es guatemalteca y también es costarricense. Ella es doctora en Teología y Biblia de la Universidad de Exeter del Reino Unido. Posee una maestría en Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana y actualmente es rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Sus áreas de enseñanza son Antiguo Testamento, interpretación bíblica, género y masculinidades. Tiene en su haber varias publicaciones, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, La cultura religiosa de las mujeres, una mirada desde el antiguo Israel, La mujer como extranjera en Israel, un estudio exegético de Esdras 9:10, La feminización del otro en Esdras también 9:10, una lectura desde las masculinidades y la interseccionalidad, y otro que les puedo mencionar, En memoria del olvido, las estrategias del olvido en la historia de Saúl, 1 Samuel 8:15. Esto por citar algunas publicaciones que ella tiene en su caminar como teóloga y biblista. Bueno, vamos a empezar nuestra charla. Yo quisiera, por favor, como para tener una nitidez en la grabación, apaguemos todos el micrófono, tengamos a mano un lápiz, un lapicero, una hojita para las preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. La profesora va a exponer. Una vez que ella termine, ustedes van a hacer las preguntas que estimen convenientes, que quieran recibir una ampliación, un comentario adicional, etcétera. Entonces, yo les voy a dejar con la profesora. Bienvenida, profesora. Qué gusto volverla a tener con nosotros. Esta es su casa y le dejo el espacio. Muchísimas gracias, Rocío. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, con CERJUC. Ahora estábamos viendo que hace varios años no he tenido el gusto de compartir. Muchas gracias, David, por la invitación, Hernán. Todas las personas que colaboran con CERJUC, siempre es una alegría y compartimos tantos espacios, ¿verdad? Todas las personas que participan en las actividades de CERJUC y también de la VL, así que me siento muy en casa. El tema que ya Rocío nos anunció, ¿verdad? Nos compartió de Yahvé, el Imperio, Masculinidad y Poder en el libro de Esdras. Como ven, yo tengo una fijación con el libro de Esdras, ¿verdad? Desde hace muchos años. Que empezó cuando hice la maestría, en realidad, en la VL, y me intrigó mucho el texto de Esdras 9:10, donde la comunidad decide expulsar a mujeres extranjeras. Pero al hacer los estudios doctorales empecé a observar otras dinámicas que tienen que ver con la masculinidad. Y esto que quiero compartir con ustedes en esta tarde para conversar, ¿verdad? Ojalá podamos dialogar sobre los insumos que yo quiero compartirles, es cómo se representa a Yahvé en el libro de Esdras, cómo se habla de Yahvé en el libro de Esdras en un contexto de dominio imperial. Entonces voy a compartir la pantalla para presentarles, y voy a también introducir un poco por qué este tema y luego podemos conversar. Pues vamos a ver si logro compartir sin. Ahí estamos. Estamos viendo, ¿verdad? Sí, en efecto. Sí. Ok. Bueno. Como les mencionaba, quiero hablar un poco sobre la imagen de Yahvé en el libro de Esdras en un contexto de dominación imperial y desde un eje de lectura que es la perspectiva de género, específicamente las masculinidades, es decir, las características y los atributos que se asocian a la masculinidad
en el antiguo cercano oriente y que también vemos reflejados en el Antiguo Testamento. En particular, dado que estamos hablando de un contexto de imperio, en particular esa masculinidad dominante que se asocia al rey más fuerte, al rey poderoso, al rey que domina las naciones, ¿verdad? Al imperio. Gran parte de la historia de Israel, según se narra en el Antiguo Testamento, como sabemos, se desarrolla a la sombra del poder imperial. Y esta ubicación social y geopolítica tiene implicaciones profundas para la forma en que ese pueblo se desarrolla, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, y la forma en que habla de Yahvé. En específico, hay una transformación, un momento crucial en las circunstancias del exilio. La conquista de Samaria bajo el imperio asirio, la conquista de Jerusalén en manos de Babilonia, marcan un antes y un después en la forma de entender a Yahvé. Se había perdido lo que se creía seguro: la tierra de la promesa, la monarquía davídica, el templo. Ahora, estos sucesos sabemos que se deben a condiciones geopolíticas, pero en el contexto del mundo antiguo se busca la razón en el actuar de los dioses. Se entiende, ¿verdad?, que los dioses, inclusive las diosas, están detrás de estos sucesos. E inclusive que hay pugnas entre los dioses, ¿verdad?, por estas conquistas territoriales, por la protección del pueblo. Entonces surge una pregunta por Yahvé, por el actuar de Yahvé. ¿Cómo es posible que Yahvé, el Dios de Israel, no haya podido proteger a su tierra, a su pueblo? ¿Qué expectativas puede tener el pueblo de Yahvé si su Dios no ha sido capaz de hacerle frente a los reyes de los imperios y a sus dioses, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al imperio persa, cuando Persia conquista Babilonia y se inaugura un nuevo momento, surge una pregunta similar, pero un poco vertida en otra dirección. Según narra el libro de Esdras, la comunidad de exiliados en Babilonia ahora tiene la venia del imperio para regresar a Judá, para reconstruir el templo y su vida como pueblo. Este nuevo momento exige una nueva forma de hablar de Yahvé, de comprender el actuar de Yahvé. Y me voy a referir muy específicamente al libro de Esdras y la forma en que Esdras habla e imagina Yahvé. Como sabemos, nuestra forma de hablar de Dios está situada, ¿verdad?, parte de nuestros contextos sociales, de las relaciones sociales que existen en nuestro entorno, de nuestras experiencias, de nuestras necesidades. En la teología de la liberación tenemos el Dios que suda en la calle. Pues aquí tenemos el Dios que es capaz de controlar los imperios. O esa es lo que el libro, los profetas argumentan frente al exilio. La pregunta que surge entonces con el imperio persa es: ¿cómo hablar de Yahvé cuando el imperio de turno no está castigando, sino que tiene un rol salvífico? Eso es lo que vamos a conversar un poquito esta tarde. Voy a empezar con una muy breve reseña del actuar del imperio persa en Esdras. Luego exploramos los rasgos principales de la masculinidad real para seguidamente hablar de la dinámica que se desarrolla entre Yahvé y los reyes persas en el libro de Esdras y cómo las relaciones de poder están mediadas por la masculinidad. Y cierro con las mujeres extranjeras y la masculinidad de Yahvé. El rey Ciro, cuenta el libro de Esdras, emite un decreto anunciando que Yahvé lo ha llamado para reconstruir su templo. Ciro exhorta a la comunidad a regresar para participar en esta obra de construcción. Les entrega los tesoros del templo que habían sido saqueados por Nabucodonosor.
Con este anuncio inicia la trama que atraviesa los primeros 6 capítulos del libro. Luego de diversas disputas con las autoridades de la región, el rey Darío confirma el decreto de Ciro y patrocina de manera muy hiperbólica, ¿verdad? Con todos los tesoros enviados de Persia, con animales, ¿verdad? Sacrificiales, etcétera, la construcción del templo y el culto a Yahvé. En el capítulo 6 se dedica al templo y se instala el personal cultico en sus funciones. Ya en la segunda parte del libro tenemos al rey Artajerjes, que envía a Esdras, escriba de la Torá y emisario persa, envía a Esdras para enseñar o inspeccionar la región para estar seguros de que están cumpliendo con la ley del rey y la ley de tu Dios, le dice Artajerjes. Esdras media, luego ya en los últimos 2 capítulos, en la disputa por los matrimonios con las mujeres extranjeras. En este mapa vemos la extensión del imperio persa en su máxima extensión y el puntito rojo es Judá, Jerusalén. Ese es el escenario en el que se debate la masculinidad de Yahvé frente al imperio persa, frente a los reyes persas. Entonces vamos a ver cuáles son aquellos atributos que se asocian a la masculinidad y específicamente la masculinidad dominante, la masculinidad de los reyes en el antiguo Cercano Oriente. Por supuesto que en los textos no hablan de masculinidad, ¿verdad? Esto es un análisis desde los estudios de género, explorando inscripciones, relieves, textos y los textos bíblicos, identificando estos rasgos que se asocian al ser hombre, que en realidad son bastante evidentes porque en muchos textos habla de que sea un hombre, haga esto, ¿verdad? Como frases como tenemos todavía hoy en nuestro contexto. La masculinidad dominante en este contexto es aquella que se impone sobre otros hombres. Tendemos a pensar en la masculinidad como aquello que se impone sobre las mujeres, pero en este contexto la subordinación de las mujeres se da por sentado. La masculinidad se conquista frente a otros hombres. Las formas de dominación van a ser distintas en distintos contextos. Por eso estamos analizando el mundo que nos presenta este texto bíblico, el libro de Esdras, y cómo construye la masculinidad en ese libro. Bueno, y en la imagen podemos ver una representación muy clásica, es la inscripción de Behistún, donde el rey Darío evidencia su poderío por encima de las naciones conquistadas, subordinadas, ¿verdad? Y tenemos ahí algunas de las características de la masculinidad que voy a mencionar a continuación. En la iconografía del antiguo Cercano Oriente podemos ver algunos de estos atributos. En primer lugar, el rey no tiene rivales. Y en algunas inscripciones asirias inclusive se dice, el rey es sin rival, es decir, no hay rivales. Ejerce dominio sobre otros reyes. Es un hombre fuerte, erguido, capaz de manejarse en la guerra con la flecha, el arco, la espada, ¿verdad? Su capacidad de proteger a sus súbditos y a su familia. Es decir, hay relieves donde vemos a mujeres y niños que son exiliados, expulsados de una ciudad. Eso, claro, es una imagen de la vulnerabilidad de las mujeres y la niñez, pero sobre todo en ese contexto a lo que alude es la incapacidad de los reyes de proteger a su pueblo, es decir, su masculinidad inferior. Son feminizados por su incapacidad de vencer en la guerra. Y otra característica que quiero mencionar es su derecho o el mérito que tienen de recibir la fidelidad, de gozar de la fidelidad
de su pueblo súbdito, ¿verdad? Y la obediencia de sus súbditos. No es suficiente ganarle al de afuera, hay que tener dominio interno, pero ese dominio debe ser de obediencia y sumisión de los súbditos. En el Antiguo Testamento, interesantemente, estos atributos de la masculinidad real no lo encontramos plasmado en algunos de los reyes del libro de Reyes, ¿verdad? Ni siquiera en David de manera absoluta. Este imaginario más bien lo vemos aplicado a Yahvé. Es Yahvé el que entra en disputa con los reyes de las naciones, con los imperios y con sus ejércitos por la protección de su pueblo o los usa para castigar a su pueblo. Es Yahvé el que exige la lealtad y fidelidad de su pueblo. No nos sorprende entonces encontrando a Yahvé en un gran número de textos proféticos en confrontación con los imperios y sus reyes y anunciando su derrota, su humillación en el campo de la batalla. Pero en el libro de Esdras no hay batallas, no hay guerras, no se conquista nada, ya eso pasó, eso sucedió entre Ciro y Babilonia. Ni Yahvé ni el imperio persa domina a Judá en el libro de Esdras a través de el arco, la flecha, la espada. El libro nos presenta un contexto de restauración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se habla de Yahvé en este contexto? De la masculinidad de Yahvé. ¿Cómo ejerce Yahvé su dominio en este contexto? Y el dominio es necesario, y voy a referirme a esto más en la conclusión, por el mismo contexto en el que estamos. Un pueblo subordinado, un pueblo dominado, que necesita que su Dios pueda controlarle. Bueno, aquí hay un aguacero muy fuerte, espero que no genere interferencia para ustedes. Entonces, voy a referirme al problema o algunos de los problemas que surgen en el libro relacionados con la masculinidad de Yahvé. Recordando que este es un eje de lectura, una óptica que yo estoy aplicando para leer el texto, ¿verdad? Una categoría de análisis. Voy a hablar de 3 situaciones, entre otras que hay en el libro, que podrían generarle un problema a Yahvé para quienes se ubican en la cosmovisión del mundo antiguo, del antiguo cercano oriente, y su forma de comprender el actuar de los dioses y su vínculo con el destino de los pueblos, ¿verdad? En primer lugar, el exilio, ya mencionado, ¿verdad? Pero ¿cómo el exilio atraviesa el libro de Esdras como aquello que nos pasó? Es parte de esa memoria colectiva, un trauma que cargan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Yahvé haya dejado que esto nos sucediera? La conquista, el saqueo del templo, la deportación. La pregunta es, ¿fue dominado Yahvé por los imperios? ¿Fue exiliado? Si ahora necesita volver, ¿será que fue exiliado? ¿O se fue por su propia voluntad? Es decir, surgen inquietudes sobre qué pasó con Yahvé en este contexto, ¿verdad? Recordemos que Yahvé es el Dios de un pequeño pueblo en un territorio muy pequeño y recordemos ese mapa del gran imperio, ¿verdad? La amenaza o el problema con la masculinidad de Yahvé también se extiende al retorno en manos de Ciro. En el mismo libro de Esdras, los ancianos de los judíos, así se les llama en el texto arameo, en el capítulo 5, dan testimonio de que el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, decretó que la casa de Dios sería reconstruida. Es decir, Ciro reconstruyó la casa, Ciro devolvió a los exiliados.
según el cilindro de Ciro que tenemos aquí, se anuncia, ¿verdad?, emitido en ocasión de la conquista de Babilonia, se anuncia que Ciro ha conquistado Babilonia y ha permitido el retorno de las naciones conquistadas con la ayuda de Marduk, dios de Babilonia. Este es un problema con el que lidia el deutero Isaías también. Este retorno bajo Ciro podría sugerir que un rey extranjero está a cargo de los sucesos que inciden en la vida y el destino de Israel. El regreso a Judá dista mucho de la procesión triunfante que había anunciado el deutero Isaías, con Yahvé adelante. El rey que salva no es ni siquiera de la dinastía davídica, sino de un imperio extranjero dominador. Y hay un elemento adicional. Si bien el programa de conquista imperial encontramos esta dinámica de el robo de los íconos de los templos y también su traslado, como hizo Nabucodonosor con los tesoros del templo, y su traslado al templo del rey conquistador, también como parte del programa de imperio, los reyes podían restaurar esos íconos, restaurar esos templos, devolver a los pueblos deportados como una forma de engendrar buena voluntad. Si no es una liberación, continúa la dominación, pero hay una propaganda, ¿verdad?, que se desarrolla desde el imperio para mantener a los pueblos, digamos, tranquilizados. Entonces la pregunta es, ¿Ciro facilita no solo el regreso de los exiliados y de los tesoros del templo, pero también de Yahvé? ¿Dónde está Yahvé en estos sucesos? ¿Verdad? La misma insistencia en Isaías y en el libro de Esdras de que Yahvé está a cargo nos podría levantar sospechas de que eso no era del todo claro para quienes vivían las circunstancias de la élite, ¿verdad?, que reflexiona sobre estos sucesos en perspectiva religiosa, como también para quienes recuerdan, rememoran estos sucesos cuando se redacta el libro en su forma final. Otro problema para la masculinidad de Yahvé es su silencio. En todo el libro de Esdras, Yahvé no habla. No hay discurso directo en el que Yahvé diga, hagan esto, o yo estoy aquí con ustedes, o no hay, simplemente no hay. Se habla acerca de Yahvé, pero no hay una palabra directa de Yahvé. Hay libros donde no hay palabras directas de Yahvé, pero hay 3 ocasiones en el libro de Esdras donde llaman la atención esta ausencia. En primer lugar, cuando se concluye la construcción del templo, esperaríamos el anuncio de la entrada de Yahvé al templo. Si no palabras, entonces señales. Cuando Salomón dedica el templo en Segunda Crónicas, desciende la gloria de Yahvé como un fuego y llena el templo. En los relatos de construcción de templo del antiguo Cercano Oriente concluyen con esta entrada de la deidad al templo, con bombos y platillos, ¿verdad? Pero aquí no hay nada. En el libro de Esdras no nos dice nada. Ageo y Zacarías aparecen en Esdras 5 para animar la construcción. Dice el libro que el Dios de Israel estaba sobre ellos, pero no hay una palabra profética, no hay el así dice Yahvé que esperaríamos a escuchar de los profetas. Finalmente, extraña el silencio de Yahvé frente a las escenas de confesión y lamento en los capítulos 9 y 10. Esdras pasa la noche en el templo ayunando y lamentando en lo que claramente es la búsqueda de una palabra de Yahvé.
En otros textos bíblicos, personajes oran y ayunan el templo, frente al templo, un lugar sagrado, y reciben respuesta. O por lo menos se dice que Yahvé no respondió. Pero aquí solo hay silencio. El silencio de Yahvé es una preocupación frecuente en el Antiguo Testamento y lo encontramos en los salmos de lamento colectivo, individual, en textos del periodo exílico, Ezequiel, ¿verdad? El Deutero Isaías, Trito Isaías. Buscar a Yahvé, clamar y no recibir respuesta es un problema. Podría significar que Yahvé está enojado, que es una de las respuestas frecuentes que encontramos en el Antiguo Testamento, pero también podría haberse ido o se lo podrían haber llevado. Es decir, ¿está Yahvé involucrado en lo que está pasando en Judá? Pregunta, ¿verdad? O todo esto se está desarrollando gracias a Ciro y los dioses persas, ¿verdad? Yahvé es capaz entonces de responder a los clamores de su pueblo, de ser su Dios y de asegurar su bienestar en este contexto de dominio imperial. Finalmente, y recordando este atributo de la masculinidad que es proteger y proveer por los súbditos, ¿verdad? A lo largo del libro se le atribuye a los reyes persas una serie de acciones que benefician al pueblo exiliado. Los reyes han favorecido el regreso, han restaurado los tesoros del templo, han patrocinado la reconstrucción, han aportado bienes para la comunidad, privilegios para la comunidad. Los reyes actúan según el ideal de masculinidad real, velando por el bienestar de este pueblo. Esto representa otro problema para Yahvé. No sería extraño que estas situaciones hayan generado, y aquí no es algo que el texto dice, ¿verdad? Esta es parte del análisis desde la perspectiva de las masculinidades. Pero lo vemos en otros textos que dudan sobre la presencia de Yahvé, que claman por la ausencia de Yahvé, ¿verdad? Que esta posibilidad de ausencia está en el imaginario religioso del pueblo. Esas situaciones no sería extraño que generaran dudas sobre la masculinidad de Yahvé. Se ha puesto a prueba la masculinidad de Yahvé y hay dudas, ¿verdad? Y esto no es solo un problema para Yahvé, es un problema sobre todo para el pueblo que depende de Yahvé para su identidad y su sobrevivencia en este contexto. El libro de Esdras aborda estas amenazas a la masculinidad de Yahvé de una manera muy particular y muy contextual. Se reimagina a Yahvé, o es decir, se habla de Yahvé, el vocabulario para hablar de Yahvé y sus atributos se desarrolla atribuyéndole a Yahvé aquellas características que tienen los reyes persas en el libro. Es decir, se construye a Yahvé a imagen y semejanza de los reyes persas, que son digamos, los más machos, ¿verdad? Los que tienen más poder, los que tienen dominio. Entonces, el libro de Esdras habla de Yahvé replanteando su quehacer desde el imaginario de el poderío y la forma en que los reyes persas ejercen su. Vamos a ver algunas de las características del actuar de los reyes persas y cómo a Yahvé se le asignan estas características, es decir, cómo se comprende, se interpreta la presencia de Yahvé en el contexto que vive la comunidad. Una de las características de los reyes persas es que no aparecen en Judá. No aparecen en Judá. ¿Para qué? Es un reino enorme. ¿Qué van a estar haciendo en Judá? Ellos se comunican, ellos se hacen presentes
a través de representantes oficiales, escribas, funcionarios, y además de que las características del imperio persa es un dominio a través de una red administrativa, sin quitar que tienen grandes ejércitos, ¿verdad? Pero privilegiando lo administrativo. Estos funcionarios, estos escribas representan los intereses del rey y la voluntad del rey. Hemos hablado del silencio de Yahvé. De la misma manera, Yahvé no se hace presente en el libro de Esdras en forma directa. Se comunica a través de representantes designados, mensajeros. Jeremías es el primero que anuncia, que da inicio a todo el movimiento del libro de Esdras. Antes de que Ciro habló Jeremías y atribuye a Yahvé todo lo que va a suceder. Ciro es incorporado, es convertido en un representante oficial de Yahvé. Ya no el rey que domina, sino un siervo de Yahvé. En Isaías va a decir el ungido de Yahvé. Ageo y Zacarías, Esdras, son quienes hablan por Yahvé, quienes representan a Yahvé ante la comunidad y en el contexto de lo que está sucediendo en Judá. Otra característica de los reyes persas, evidente en lo que ya hemos hablado, es su dominio sobre todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Este extenso dominio. Pues el libro de Esdras afirma, sin embargo, que este dominio que ejerce Persia le ha sido dado por Yahvé. Capítulo 1, versículo 2. Dice Ciro, en boca de Ciro, Yahvé me ha entregado todos los reinos de la tierra. Es decir, Ciro no domina por poder propio. Yahvé se lo ha entregado. Los reyes persas están entre los reyes de las naciones sobre los que Yahvé ejerce dominio. Otra característica de los reyes persas en el libro de Esdras es que ejercen su autoridad a través de textos, mandatos, edictos, comunicados que son trasladados por mensajeros, leídos, traducidos, estudiados, y ante los que se pide absoluta obediencia, ¿verdad? Esos edictos, esos comunicados que mandan los reyes desde la lejanía, ¿verdad? Definen la suerte del pueblo de la comunidad de exiliados. Pero en el libro de Esdras encontramos que Yahvé emite sus propios decretos. Es decir, a lo largo del libro se hace referencia una y otra vez a los decretos del Dios de Israel, la ley de tu Dios, los mandamientos de Yahvé y el actuar según la Torá. Yahvé emite sus propios decretos. No hay una voz directa de Yahvé, sino que sus representantes, y sobre todo Esdras, el escriba, trasladan estos mandamientos ya dados, ¿verdad? Los estudian, los anuncian para el pueblo y exigen obediencia a ellos. Pero además, Yahvé se apropia de los decretos de los reyes persas y los usa para favorecer a su propio pueblo. En el libro de Esdras, ¿verdad? Quiero recordar que estamos hablando del libro de Esdras. Los decretos del rey Ciro, Darío y Artajerjes favorecen de manera privilegiada a la comunidad de exiliados y el templo, el pueblo de Yahvé y el templo de Yahvé. A expensas, en muchos casos, de los mismos funcionarios locales, de los tesoreros de la provincia, de la satrapía, entre otros. El libro de Esdras afirma que pese a que el rey parece ser el que beneficia a el pueblo, la comunidad de exiliados, en realidad es Yahvé. Es Yahvé el que vuelve el corazón del rey para facilitar la construcción de la casa. Es Yahvé el que pone en el corazón del rey
el deseo de embellecer o fortalecer el templo. Es Yahvé el que extiende el favor del rey hacia Esdras y hacia la comunidad de exiliados para beneficiarlos. El libro de Esdras afirma que, contrario a lo que se podría pensar, quienes están viviendo esta situación, Yahvé no está sujeto a la voluntad del imperio. No está bajo el imperio persa, sino que lo usa para restaurar su templo y su pueblo. Ejerce, y aquí para mí es la parte interesante, es cómo se habla de Yahvé en este contexto. Ejerce una masculinidad imperial, imponiéndose como soberano y Persia como su vasallo. Pero queda un detalle. El último punto de la masculinidad real, la capacidad de exigir y recibir la fidelidad y obediencia del pueblo. Las mujeres y la masculinidad de Yahvé. En el antiguo cercano oriente, un patriarca, un hombre que domina, solo puede mantener su autoridad si su familia y su comunidad están convencidos de que este hombre es capaz de sostener ese poder. Es decir, el poder del patriarca, la masculinidad dominante, siempre está siendo desafiada. La comunidad no puede subsistir si su patriarca, si su rey va a ser derrotado, si su Dios va a ser dominado. Si bien ya el libro de Esdras ha afirmado con mucha contundencia de que Yahvé controla a los reyes del imperio persa y a todas las naciones para favorecer a su pueblo y favorecerse porque construyen su casa en Jerusalén o reconstruyen, la prueba fundamental de la masculinidad de Yahvé no se debate en el escenario geopolítico del imperialismo persa, sino en casa, en la subordinación, fidelidad y obediencia de su pueblo. Los matrimonios con mujeres extranjeras ponen en duda esta fidelidad del pueblo de Israel. La comunidad de exiliados en el libro se denominan a sí mismos Israel, ¿verdad? Ellos reclaman ser el verdadero Israel en un contexto de dispersión de la comunidad que ha sido exiliada o que otros que permanecieron en Judá, otros en Egipto, etc. Estos matrimonios de algunas personas, algunos hombres de la comunidad con mujeres extranjeras, son declarados una infidelidad a Yahvé, una transgresión, es decir, no son simplemente una ruptura de normas sociales, como vemos en otros contextos, ¿verdad? Donde se promueve la endogamia, el matrimonio entre los propios, sino que se concibe como una infidelidad, una transgresión de los mandamientos recibidos por los profetas de Yahvé en el pasado y que Esdras cita en su oración de penitencia, de confesión del pecado, donde habla de la vergüenza que siente delante de Yahvé por esta situación. Entonces, el problema en Esdras 9 y 10 no es que las mujeres han hecho algo mal. Los hombres han transgredido al casarse con mujeres no autorizadas, digámoslo así. Pero el casarse, el tomar mujeres, y uno conoce a las personas con las que se casa por la cotidianidad, ¿verdad? Entonces hacen algo muy normal, porque inclusive los sacerdotes están implicados, se casan, ¿verdad? Casarse implica relaciones entre familias, ¿verdad? Se establecen, tienen hijos. Esto es normal, es un comportamiento normal de la masculinidad, del entorno. Pero esto es visto como una traición, una rebeldía hacia Yahvé y por ende, un atenta contra su masculinidad, su dominio sobre su pueblo, su rol de patriarca.
En el 10.2, un miembro de la comunidad dice, hemos sido infieles a nuestro Dios casándonos con las mujeres extranjeras. Es una infidelidad a Yahvé. Yahvé nunca habla en estos 2 capítulos, pero el pueblo está convencido desde que empieza con los líderes que se acercan a Esdras y luego Esdras que lo enfatiza de que esta es una transgresión. La solución la propone un miembro de la comunidad. Hagamos un pacto con nuestro Dios y expulsemos a las mujeres y a los hijos de estas mujeres y que se haga según la Torá. Es decir, los hombres tienen que elegir entre tomar esposas, engendrar descendencia, que es aquí tal vez lo más importante, y asentarse en un territorio como familias, escoger entre eso o la fidelidad a Yahvé, basada en la autoridad del texto autoritativo de Yahvé, la Torá de Moisés. El llamado a un pacto con Yahvé para expulsar a las mujeres y sus hijos implica que los hombres deben renunciar a su masculinidad para exaltar la de Yahvé, deshaciéndose de esposas y de descendientes. Esa es una de las funciones claves, ¿verdad? La preocupación más grande de un hombre es tener descendientes. Así como los reyes persas no toleran la infidelidad, Yahvé no acepta rivales cuando se trata de su soberanía sobre. Es aquí que se confirma la masculinidad de Yahvé en las acciones de sumisión y obediencia del pueblo. Quiero dejarte compartir para pasar a unas conclusiones breves, porque podríamos, o quiero ubicar este análisis, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué el debate sobre la masculinidad de Yahvé? ¿Por qué es tan importante para el libro de Esdras afirmar que Yahvé está en control, que funge como un emperador persa y que merece la fidelidad y obediencia absoluta de su pueblo? No parece tener problemas para dominar los imperios, es en casa. Yo diría que parte de la respuesta en parte es la misma precariedad de la comunidad que se identifica como pueblo de Yahvé. En el mismo libro de Esdras se habla de la liberación como parcial, tenue, momentánea. Ellos continúan bajo el dominio de un señor imperial y necesitan saber que su Dios, así como en el exilio, sigue estando en control de la historia. Que la esperanza no se corta aquí, que no están a la merced de los imperios. Más que hablar, es decir, he hablado de Yahvé, pero esta imagen de Yahvé no nos dice mucho en realidad acerca de Yahvé como tal. Nos habla de quienes están detrás del texto, de su necesidad de hablar de Yahvé de una manera que les permita abordar la vulnerabilidad en la que están viviendo, pero también refleja sus intereses y pugnas, ¿verdad? Con otros grupos que reclaman tener el derecho a la identidad de Israel. Estos grupos se están enfrentando a nuevas realidades sociales, políticas y religiosas y rememoran, construyen una versión redentora de su pasado, una versión que geste esperanza, incluyendo las acciones de Yahvé y su poder sobre los imperios. Es así como buscan asegurar su propia sobrevivencia material y simbólica. En el libro de Esdras se afirma contra viento y marea que Yahvé, una deidad cuyo rey fue exiliado, cuyo pueblo está disperso y cuya casa fue destruida, que este Dios es el verdadero Señor soberano de toda la tierra. Es así como reclaman su lugar y pertinencia
tanto en el pasado como en el presente de su historia, en el presente de cuando se redactan este libro. Bueno, con eso cierro para escuchar comentarios y conversar un ratito. Gracias, profesora. Muchas gracias. Excelente charla, excelente ponencia de Yahvé, de Esdras, de cómo se concibió y ese silencio de Yahvé ahí. Después el tema de la mujer, obviamente, ¿verdad? Que es bastante fuerte. Entonces, ahora yo quisiera darles el espacio a ustedes para que alguna pregunta que quieran hacer a la profesora Elisa o un comentario, pueden usar el chat o bien levantar la mano. Les vamos a escuchar. A ver quién se anima. ¿Quién nos hace una pregunta a la profesora? Aprovechémosla que esté aquí. Melvin. Ahí está Melvin. A ver, Melvin. Bueno, muchas gracias, Rocío y profesora Elizabeth. Nada más, bueno, me llama la atención que usted menciona que en Esdras 7 y 8 como que hay un silencio de Yahvé. 9 y Eh, 10. sí, ¿no será más bien que es que el interlocutor fue Ciro y se establece desde el capítulo primero? Entonces ya Yahvé habló, ya le dijo a Ciro lo que tenía que hacer. Entonces eso se extiende por a lo largo del relato de Esdras, me parece. Sí, es decir, esa es la forma en que el libro, digamos, Yahvé no tiene presencia, es precisamente eso que usted dice, interviene a través de otros, eso que usted dice exactamente. Es decir, uno podría esperar que en un contexto como este, algún personaje dijera, he aquí la palabra de Yahvé, ¿verdad? Por lo menos los profetas, pero siempre es mediada la palabra. A eso me refiero, ¿verdad? A eso me refiero. Y en particular ese silencio tampoco, ni siquiera es por no hablar, es por no haber estas señales de presencia que uno esperaría al terminar la construcción del templo, frente al lamento y el ayuno, ¿verdad? Es que uno puede imaginarse a la comunidad queriendo ver esa presencia. Pero sí, es como usted dice, es a través de otros. ¿Alguien más? Aquí yo. Perfecto. Gracias. Tres cositas. Perdón, me quedé trabado. Al principio de la disertación de la profesora habló del tema de dónde está Dios, que eso era en el tiempo de Esdras, luego se repite en el Holocausto, dónde está Dios, luego ahora me imagino que en el problema que hay con Israel y Hamás, el pueblo dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué me Exacto. comenta? No, es que esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo entendemos el actuar de Dios y la presencia de Dios en estas situaciones tan críticas, verdad? Y este es el reclamo que vemos en los profetas, la pregunta que surge, bueno, que surge cotidianamente cuando hay crisis, ¿verdad? Y la respuesta la vamos a encontrar de diferentes maneras. Lo que yo quería analizar en este libro es cómo esa respuesta está muy ubicada y arraigada en el contexto mismo de la situación, ¿verdad? Cómo entender el actuar de Dios. En medio de las dictaduras en América Latina, en medio, ¿verdad? Cómo entender el actuar de Dios a la par de los que sufren. Ahí está Dios, acompañando, ¿verdad? Porque uno quisiera ver una presencia que erradica la injusticia, que erradica, ¿verdad? En el libro de Esdras hay una búsqueda de afirmar que Dios está en control de la historia, ¿verdad? Y creo que eso se hace presente en la mayoría de los contextos donde se busca o se siente, se percibe el silencio de Dios.
Pero también ese silencio o esa búsqueda de la presencia de Dios está mediada por nuestras perspectivas e intereses, ¿verdad? En una pugna como la de Israel-Palestina, de ambos lados van a reclamar, ¿verdad? La presencia, la voz de Dios que apoya. Entonces, así como este grupo reclama tener esa presencia de Dios, entre ellos otros grupos también lo están afirmando, ¿verdad? Entonces es la presencia, es una interpretación nuestra, cómo entendemos esa presencia y siempre va a reflejar la situación y los intereses de quien busca, ¿verdad? Ok, gracias. Profe, en el chat hay una pregunta de Hugo. Sí, Dice Hugo, no soy experto en asuntos religiosos. Tengo una pregunta. ¿Qué significa por sus raíces el nombre de Yahvé? Mi pregunta obedece a que una vez un judío maestro de yoga me indicó que dicho nombre tiene dos raíces, una masculina, Ye, y otra femenina. A ver, bueno, Yahvé. ¿Qué comentario le merece esto? Gracias. Hugo es el que pregunta. sí, se ha discutido mucho el origen del nombre de Yahvé. Yo nunca he escuchado esto de que hay una raíz femenina o masculina. Yahvé es masculino en el Antiguo Testamento. Eso no significa que no tenga atributos que nosotros podríamos asociar, ¿verdad? Femeninos. Es evidente en textos diversos, ¿verdad? Pero es una figura masculina. Pero sí, sobre el origen del nombre de Yahvé es muy disputado y la verdad no sé si se ha llegado a conclusiones certeras sobre eso. No sé si alguna otra persona tiene la última palabra sobre eso, pero yo no. Sí, perdón, otra vez. Sí, Sí, en algún momento un hermano de Sion, Helio Paceto, mencionó que hay dudas de que realmente sí, que Yahvé, que no tiene vocales, sí se pronuncia Yahvé o tiene otra pronunciación. O sea, no hay certeza de que sea Yahvé. Sí. sí, los análisis que han hecho especialistas en el hebreo, ¿verdad? Bíblico, el hebreo antiguo, este es digamos, la aproximación o la teoría más probable de cómo se pronuncia. Y por eso se usa eh, extensamente, ¿verdad? En la ciencia bíblica. Pero sí, no tiene vocales en el hebreo, en la Biblia hebrea. Y de hecho no se pronuncia, los judíos no lo pronuncian. Sí. Perdón, Por eso no sabemos. no encuentro la manita para levantarla aquí. Otra pregunta. Hay una hipótesis que dice que Ciro dejó regresar a los judíos de Babilonia a la tierra de Israel para que fueran como como los policías que cuidaran esa frontera, porque eso es un paso de norte a sur y sur a norte. Entonces, o sea, a Ciro le convenía que los judíos regresaran. No era tanto que tenía muy buen corazón para este pueblo agredido, sino que a él le convenía, por eso mismo, por que sirvieran como frontera o gendarmes. Y parte de la estrategia del imperio persa, a diferencia del asirio y babilonio, era, digamos, permitir cierta autonomía local bajo estricta exigencia de lealtad y obediencia, y eso precisamente permite asegurar, en este caso y en otros, las fronteras del imperio y sobre todo con Egipto, ¿verdad? Porque la pugna, la resistencia más fuerte que va a recibir el imperio persa siempre va a ser con Egipto. Entonces, sí, los pueblos de esa zona, ¿verdad? Tienen un rol particular quieren mantenerlos bien contentos para que mantengan esa frontera, digamos, mantener su lealtad. En el imaginario del imperio persa, y uno lo puede ver en Persépolis, que fue una de las capitales, en los relieves, es que los pueblos súbditos no están bajo
el pie del rey, sino que elevan las manos apoyando el bienestar del reino. Entonces es una filosofía de imperio totalmente distinta, ¿verdad? Buscan mantenerla, es a través de la lealtad y el apoyo de los reinos conquistados que el imperio persa se sostiene en su ideología, ¿verdad? Claro, dominaron a través de la guerra también, a través de las batallas. Gracias, Gracias. profe. Profesora, hay una pregunta que me hicieron por acá porque no pueden escribir en el chat, está en un celular. Me pregunta, espero haberla captado. Que qué pasó, entiende que cuando, cuando llegaron del exilio, fue un grupo de gente, que qué pasó con la gente que vivía, que había quedado en el pueblo, en relación con esas mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellas? Si también fue si toda esa, digamos, política que hubo de expulsión hacia mujeres también aplicó. Si es posible saber eso. Si eso sucedió. Sí, no sabemos, ¿verdad? De hecho, ni siquiera el libro de Esdras es claro si esa expulsión se dio o no, ¿verdad? Esos capítulos, bueno, lo que encontramos en el libro de Esdras es que hay una disputa entre quienes regresan y quienes estaban ahí, ¿verdad? Por control del templo, por el territorio, etcétera. Pero este mismo hecho de que el libro hable de matrimonio con mujeres extranjeras, o con las mujeres extranjeras eran mujeres del lugar, eran extranjeras para los exiliados, pero no eran extranjeras del lugar. Nos dice que no todos los exiliados creían que debería haber esa separación, ¿verdad? Entonces hay una pugna al interior del grupo por cómo relacionarse con este pueblo que permanece en Judá y no tenemos forma de saber qué fue lo que pasó. En Nehemías se vuelve a dar la situación de los matrimonios con mujeres extranjeras. Ahí él no busca expulsar a las mujeres, pero le pega una regañada fuerte a los hombres. Nehemías es más enérgico. Gracias, profe. Hay unos comentarios y unas preguntas en el chat del profe Aquiles. Yo no sé, profe, si usted quiere hacerlas, ¿dónde lo veo? Aquí está, ya lo encontré. A ver, profe, Ah, profe Aquiles. ay, Dios mío, Aquiles, No, Dios mío, profesor, aquí lo estamos pero está esperando. una disertación Sí, aquí. sí, ahí la tiene. Lo voy a dejar con los micrófonos, profe. Hola, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gusto en saludarte, un abrazo, gracias por tu presentación. Igualmente. A ver si lo que está allí hace sentido. Sí, bueno, lo que estás aportando aquí muy importante, el decir y el mostrar, ¿verdad? Que son formas de caracterización que encontramos en el libro. ¿Cuáles son los indicadores sociales en el texto de Esdras que sugieren o muestran la masculinidad que no sean por implicación o asociación? Sí, bueno, es decir, lo que yo compartí hoy tiene que ver con Yahvé y ese análisis se hace con relación a la masculinidad real, pero un análisis al interior del libro, sobre todo, tiene que ver con las relaciones de poder y cómo se establece, ¿verdad? Las formas de ejercer poder de unos hombres sobre otros. Digamos, en Esdras 9 y 10, interesantemente, la masculinidad que se le exige a la comunidad de exiliados es de subordinación a Yahvé, ¿verdad? Los que se rebelan, que uno podría decir, bueno, estos toman decisiones propias, ¿verdad? Se rebelan, se casan. Los que hacen las cosas propias de un hombre, digamos, en todo el Antiguo Testamento, casarse, ¿verdad? Tomar decisiones en forma independiente, etcétera, son castigados y son humillados porque tienen que expulsar a sus esposas. Esa es una humillación máxima para un hombre en este contexto y la pérdida de los descendientes sobre todo. Entonces hay cierto tipo de castración de estos hombres, ¿verdad? Al obligarles a expulsar a sus hijos, ¿verdad? Entonces en ese contexto, y esto no es algo que veamos fuera del libro de Esdras,
quienes dominan son Esdras. Esdras, ¿cómo ejerce la masculinidad? Tirándose al suelo, llorando, lamentando, sometiéndose a Yahvé. Esa es la masculinidad que le permite definir cómo debe vivir la comunidad, ¿verdad? Pero él es mediador. Yahvé siempre basta ser el que, bueno, el que manda, digamos, el soberano de Israel. Entonces, sí, es correcto. Hay que, en cada texto inclusive uno puede analizar las dinámicas, ¿verdad? Sociales, las dinámicas corporales, los gestos, las prácticas, todo que construyen esa masculinidad propia de ese entorno. ¿Verdad? Porque todo lo que hace Esdras es contrario a lo que debe ser un hombre, ¿verdad? Desvestirse, rasgarse la barba, todo eso es contrario a la masculinidad del entorno, pero es lo que se exige para un hombre que representa a Yahvé en este contexto. Es rebajar a los que, ¿verdad? La humildad y la humillación delante de Yahvé. Muy buena pregunta. Gracias, Eli. Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita que alguien tenga? Yo quería participar. Saludos, Elizabeth. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, igual, en realidad yo no tengo una pregunta, sino un comentario y más bien un agradecimiento por su charla. Me pareció interesantísima y muy linda. Definitivamente lo invita a uno a volver a leer ese libro de Esdras que confieso que yo conozco poco. Y definitivamente la charla deja muy claro lo que usted señalaba al principio, que la forma de hablar de Dios está totalmente situada, ¿verdad? Y queda claro aquí en el texto que de alguna manera quienes están detrás del texto hacen esa reflexión en función del momento en que están situados. Y da la impresión de que siempre hay como dos momentos, ¿verdad? Un primer momento, en este caso, de desconcierto total ante la situación de exilio, y luego como otro momento hace que resuelvan de alguna manera ese silencio de Yahvé y busquen respuestas. Un poco así como San Pablo resolviendo la cruz de Cristo, ¿verdad? En un momento determinado y trata de buscar una solución ante el desconcierto de la cruz. Entonces me parece muy interesante y le agradezco un montón. Es muy, muy linda la charla, me encantó. Ay, muchas gracias, Hernán. Sí, yo creo que es una dinámica que vemos, digamos, cuando Isaías dice, bueno, los dioses de Babilonia no son nada, no es que lo dice por gusto, es que hay una situación ahí que exige decir, Yahvé es Dios y estos son vacíos, ¿verdad? Porque el pueblo de ahí vive una experiencia que les dice que Yahvé no pudo, que Yahvé, ellos están en Babilonia, por cierto, y ahí es otro problema. Yahvé es Dios de Israel, ellos están en Babilonia, entonces, ¿cómo van a seguir? Y ahí Ezequiel vuelve todo patas arriba diciendo que Yahvé se va con ellos, ¿verdad? Entonces, estas transformaciones teológicas surgen de situaciones de crisis, ¿verdad? Y asimismo hoy, frente a las situaciones de crisis que vivimos, buscamos formas de entender a Dios presente en medio nuestro, ¿verdad? Pero también están mediadas por intereses, ¿verdad? Y en el caso del Antiguo Testamento estamos hablando también de grupos políticos, ¿verdad? Claro, O claro. intereses políticos y también de contextos Sí, actuales. como usted hablaba al principio, por detrás de eso hay geopolítica, ¿verdad? Y una serie de luchas de poder, como lo señalaba usted, obviamente. ¿Alguien más? Rocío, perdón, una última pregunta, así muy breve. Claro, claro que sí. ¿Qué opina Elizabeth acerca de ese actuar de Yahvé, que es un actuar pasivo, de acompañar al pueblo? O sea, todos consideramos o esperamos un actuar activo en el sentido de una intervención,
pero no, no solamente con Esdras, sino que a lo largo del Antiguo y este Testamento, lo que se da es esa presencia de acompañar al pueblo, pero es una actitud pasiva, o sea, yo la considero pasiva y uno quisiera otra cosa, obviamente. Gracias. No siempre es pasiva, don Melvin, es decir, hay muchos textos donde Yahvé interviene directamente, ¿verdad? Donde hay en Josué, bueno, en mismo Génesis que se aparece a Abraham, es decir, hay presencia de Yahvé, hay intervención a favor, los profetas dicen, ¿verdad? Que Yahvé va a destruir, a convertir los soldados en mujeres, bueno, una imagen relacionada con el tema de la masculinidad, ¿verdad? Pero sí, hay una angustia muy real por la ausencia o lo que se percibe como la pasividad de Yahvé en estos específicamente o muy particularmente en estos contextos de crisis, de exilio, de conquista, pero también los salmos, salmos de lamento individual. Dios, ¿a dónde anda? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y yo creo que refleja una búsqueda muy humana, muy humana. Todos quisiéramos, bueno, no sé, tal vez estamos buscando algo que después nos vamos a arrepentir de buscar, ¿verdad? Que Dios intervenga de una manera que no esperábamos, pero eso es lo que queremos, es una búsqueda de seguridad, de presencia, de intervención que cambie las cosas, ¿verdad? Pero de ahí los mismos escritores bíblicos están anhelando eso y no siempre lo encuentran, pero identifican el actuar de Dios en la historia, ¿verdad? En estos textos. A través de usando los reyes, usando, ¿verdad? Las situaciones para salvar, en el caso del libro de Esdras, ¿verdad? En otros casos para castigar. Gracias, profe. ¿Alguien más? Si no, ya para David. No, yo quería, bueno, darle gracias a la profe Eli, porque de alguna manera este tipo de trabajo levanta muchas inquietudes, ¿verdad? Y al mismo tiempo que las atiende. La pregunta de fondo de en qué se parece Yahvé a un emperador y en su ejercicio de masculinidad, en sentido de formas de actuar que son peligrosas, nocivas, es complicada ya planteársela, ¿verdad? Exacto. Y ya por ahí es aceptar hacer esa pregunta es de alguna manera desafiante para la comunidad que interpreta. Pero yo creo que lo que la profe Eli ayuda a hacer es, profe, nos ayuda a plantear las preguntas que la mayoría de las personas se hacen, pero que esquivan. Las personas leen la tradición del Primer Testamento, del Segundo, y de alguna manera tienden a mirar de lejos las imágenes que son incómodas, problemáticas, difíciles de su figura religiosa, ¿no? No leemos los textos de guerra porque son incómodos, no leemos los pasajes que exacerban la violencia porque son difíciles, no sabemos qué hacer. Más o menos entendemos que eso no nos gusta, pero están ahí porque son parte de la Biblia, ¿verdad? Y de alguna manera ¿verdad? Yo aprecio mucho este esfuerzo, profe, de intentar ayudarnos a comprender por qué podemos tener este tipo de imágenes en el texto, ¿verdad? Y yo creo que un elemento fundamental que de igual manera es difícil en términos de lidiar con él, es la distinción que existe entre Dios como figura, como entidad, como ser trascendente, etcétera, y el discurso sobre Dios. Y que de alguna manera, o que contundentemente, ya lo dijo sea la profe, el texto lo que nos presenta es un discurso, una imagen, ¿no? Lo que una comunidad logra formular en torno a quién es Dios o quién debería ser Dios o cómo podría ser Dios.
esta distinción nos puede llevar a incomodidad usualmente las comunidades lectoras, pero de alguna manera nos ayuda a lidiar con imágenes de Dios que pueden ser sumamente nocivas. Cuando yo escuchaba a la profe presentar, yo me preguntaba cómo entender que una comunidad que está sufriendo la dominación imperial y el sufrimiento que ello conlleva, convierte a su Dios en un emperador. Y yo creo que es de los procesos más irónicos, ¿verdad? Que encontramos regularmente en los textos de la Biblia. El pueblo dominado que de alguna manera construye a su Dios como una figura que domina y que conquista, y es parte de los discursos teológicos en el texto. Pero yo agradezco mucho también, ¿verdad? Que de alguna manera hay una sensibilidad para poder entender que estas formas de hablar de Dios emergen en contextos concretos, en situaciones reales y muchas veces son situaciones de crisis. Y que en situaciones de crisis nuestras creencias pueden representar lo mejor o pueden representar lo peor en una sociedad, ¿verdad? Y no necesariamente es para decir en el momento inicial si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Me gusta esta No, cosa, me gusta, sino entender que estamos sujetos en esas vaivenes, ¿verdad? De la historia y que en ellas intentamos decir quién es Dios y cuando lo intentamos logramos los mejores y los peores resultados, ¿verdad? Yo creo que es lo que yo veo en esta ponencia, ¿verdad? Cómo hablamos de Dios y cómo las circunstancias a veces inconscientemente nos empujan a dar una palabra sobre Dios que nos puede llevar a la paz o a la guerra, ¿verdad? A la violencia o a la armonía. Nos pueden llevar a denunciar el Dios emperador o el Dios machista o nos pueden llevar a resistir esas imágenes. muchas gracias, David. Y yo creo que aquí hay un detalle importante. Una cosa es hablar de Dios como emperador cuando uno no tiene poder, no tiene ejército, no tiene nada. Otra cosa es decir, Dios está, ¿verdad?, liderando mi empresa militar cuando sí tengo ejército, y sí tengo poder, sí tengo capacidad de destrucción, ¿verdad? Es decir, los impactos, los efectos son distintos. Uno es una añoranza, una forma de rescatar su propia esperanza, dignidad y por supuesto de imponerse sobre otros, ¿verdad? Pero en un nivel muy micro. Pero ya en otros contextos, ¿verdad? Como lo que sucede en Israel-Palestina hoy, las implicaciones son como lo que ha hecho el, Netanyahu, ¿verdad? De usar el Antiguo Testamento para justificar lo que se está haciendo. Ya vemos su imaginario de Dios, ¿verdad? La destrucción de los amanes. Ahí está. Este es el Dios que destruye. Y nosotros le vamos a ayudar. Yo quería hacer una pregunta cortita Claro, sobre los fundamentalismos, que este texto leído así en tabla rasa llevaría a que unos son aprobados y otros desaprobados, entonces para afuera. Hoy día leía el texto de 1 Timoteo, donde dice que la mujer aprenda calladita, que las viudas no sé qué, que no enseñen, que se vistan no sé cuándo. ¿Dónde habla Dios y cuándo habla el hombre? Porque hay que depurar las cosas y como decía David muy bien, nos puede llevar a la guerra o nos puede llevar a la paz. Entonces hay que pegarse un salto de lo que Sí. es Dios para no quedarse con lo que nos lleva a la guerra o nos lleva a la paz y ser como un Dios bonachón, que todos vengan para acá, sino que este texto es muy fuerte en cuanto a su fundamentalismo de entender cómo discernir eso. Sí, sí. No, yo creo que es muy cierto, el libro de Esdras es muy preocupante porque hay, si quisiéramos usar un término actual, ¿verdad? Un fundamentalismo en el sentido de que nosotros somos la verdadera comunidad que tiene la verdad, que tiene el derecho a la tierra, al acceso a Yahvé, ¿verdad? Y una de las cosas que es importante hacer es ponerlo a dialogar con otros textos del Antiguo Testamento, en este caso, ¿verdad? Y entender del contexto en el que surge. Este es un grupo sectario en realidad.
y uno ve ya en Crónicas otra imagen, inclusive Nehemías, que muchos creen que en algún momento fue un solo libro, pero que nos presenta la pugna es con los vecinos, no al interior de la comunidad, ¿verdad? Es decir, no esta pugna de los que se quedaron, los que se fueron, eso no está en Nehemías, no está en Ageo y Zacarías, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es importante porque sí, todo texto bíblico va a reflejar, es una forma de hablar de Dios, de la experiencia del pueblo, desde su realidad social, su contexto cultural, y esto que hablas de Timoteo, ¿verdad? De las cartas pastorales en particular es muy fuerte, pero se arraiga en un imaginario de género muy particular en el contexto grecorromano, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a formar parte del análisis. Lo que pasa es que en nuestras comunidades de fe, bueno, se lee el texto nada más, ¿verdad? Y el texto dice, y entonces ahí vienen los dilemas, ¿verdad? Como lo que vos estás diciendo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Ahora sí, como para ir terminando. Estamos. Profe, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias por su charla y aquí les dejo nuevamente con David para despedirnos. David. Sí, no, agradecer a la profe Eli por acompañarnos esta tarde. Creo que nos deja mucho para reflexionar y pues esperamos tenerla pronto de regreso. Queremos también recordarles que tenemos aún una semana más de trabajo en el mes de la Biblia. El siguiente martes 24 de septiembre, también a la hora que tuvimos hoy, 2 de la tarde, estaremos con el profesor Ben Camine. Es un rabino judío de los Estados Unidos que estará hablando sobre el Midrash en la exégesis judía. Así que invitados e invitadas a participar, a acompañarnos en este espacio de diálogo y de reflexión. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Seguimos en contacto y en conversación. Gracias. Muchas gracias, un Gracias, gusto profe. verles. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Muy chao. interesante, muchas Un abrazo gracias. grande. Chao, Gracias. chao. Gracias, hasta luego. A todo el equipo, muchas gracias. Chao, que estén Gracias. bien. Gracias. Luego.